Shalom Braja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy vamos a estudiar Bezrat Hashem, la página 51 del Tratado de Gitín. En la Mishnah vimos que nos decía que no se cobra de bienes hipotecados aquello que un comprador de un campo que fue robado mejoró el campo o los frutos que ese campo debería dar. Entonces vamos a recordar el caso. ¿Qué es así? Rubén le vende un campo a Shimón. El problema es que Rubén robó ese campo. Ahora viene el Leví, que es el dueño del campo, y le dice a Shimón, oye Shimón, este campo es mío, dámelo. Pero Shimón, ¿qué pasó? Invirtió en el campo, lo abonó, trabajó, puso las barreras, hizo todo lo que tenía que hacer para que el campo se mejorase. Y además, Shimón compró ese campo esperando tener una expectativa de producción. Entonces viene, ahora se va a ver a Rubén, Shimón. Dice, oye, Rubén, me vendiste un campo robado, devuélveme. ¿Pero qué es lo que le tiene que devolver? Le tiene que devolver lo que pagó por el campo. Lo que pagó por el campo, se cobra de bienes hipotecados. ¿Qué quiere decir? Que un campo que fue puesto en garantía para esa venta, viene Shimón, dice, me lo quedo. Pero lo que Shimón invirtió en mejorar el campo y la producción que ese campo debería dar, no lo puede cobrar de bienes hipotecados. Entonces dice, Emotzim, la Gilat Perot, no se puede cobrar para los frutos del campo o para lo que mejoró el campo, nos dijo la Mishnah, ni tampoco para el tema de la Ketubá. ¿Cómo es el tema de la Ketubá? Vamos a ver en la Mishnah exactamente cómo nos lo dice. Nos lo dijo así la Mishnah, perdón. Está muy atrás. No, no puede ser tan atrás. Estaba aquí la Mishnah. Aquí no está. Aquí. Al principio del capítulo. Dice: Hemos simlajilat perot veleshevach karkaot velimzon aisha beabanot. Ni tampoco para alimentar a la mujer y a las hijas después de que el marido murió, mientras no cobraron la ketubá. Entonces nos dice así: Maitama, ¿cuál es el motivo? Amarula, Amar Resh Lakish. Dijo Ula en nombre de Resh Lakish, Lefi Sheen Ketubin. ¿Por qué? Porque todo esto que está reclamando Shimón, que él invirtió en el campo, no es algo que esté escrito en la venta. Lo que Rubén le vendió a Shimón es un campo. No le vendió la mejora del campo ni los frutos del campo. Entonces, como no están escritos, no puedes venir a reclamarlos sobre bienes hipotecados. Rubén te puede venir a decir, no tengo para pagarte. Amarle Rabbi Abba, le dijo Rabbi Abba a Ula, de Hamazon Isha Beabanot. Pero espérate. Pero el alimentar a la mujer, perdón, entonces, volviendo solamente un instante sobre esto. Como no están escritos, nos dice Rashi, es como Malvé Bealpe. Es una persona que pide un préstamo de manera oral. Es decir, que como no está escrito, yo no puedo venir a reclamarle oye, yo te presté 1000 shekel. Pero no está escrito. Cuando puede ser que sí, puede ser que no, pero yo no puedo reclamarle que me diga de este bien, lo hipotecas para mi deuda. ¿Por qué? Porque no está escrito, es solamente algo oral. Pero si es solamente algo oral, entonces ahí es donde dice la Gemara, el amar rabiaba, Leula dijo rabiaba ula, ve Amazona y Shababanot. Pero lo que la mujer tiene que ser alimentada una vez que muere el marido y las hijas hasta que cobran la ketubá, ¿sí? Dijeman de Steve Damu, es decir, ¿verdad que no está escrito en la ketubá? Eso. Pero es como si estuviese escrito en la ketubá. De Katane Emotzin, y me enseñaste en la Mishnah que no se les cobra, no se les paga de bienes hipotecados. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Por qué? Porque el compromiso de que los bienes del marido quedan hipotecados a pagar el alimento de la esposa una vez que él muere, mientras ella no cobre la ketubá, o que pague el sustento de las hijas hasta que las hijas se casen. Entonces, eso no está escrito en la ketubá, pero es un compromiso que existe y que se cobra de bienes hipotecados normalmente. Entonces, Amarle le dijo Ula a Rabbi Abba, Hatam, en este tema del alimento, Me'ikara Ajitkun. Es decir, desde un principio ya está decretado así. Cuando el marido firma la ketubá, ya sabe que se está comprometiendo esto.
que tuvin hen etzel benejorim. Es decir, que se considera que escribió con respecto a esto, que pueden cobrar de los bienes que van a estar en manos de los huérfanos. ¿Vale? Que tuvin hen etzel meshuvadim, pero no están escritos con respecto a los bienes hipotecados. Es decir, es verdad, es un compromiso que existe desde antes, que no está escrito, pero todo el mundo sabe que es así, pero solamente se puede aplicar para cobrar de bienes que son libres y no sobre bienes hipotecados. Vejen amar Rabasi, amar Rabbi Yohanan, y así también dijo Rabasi en nombre de Rabbi Yohanan, le fiche en que tuvin, por causa de que no están escritos. Amarle, le dijo Rabbi Zera a Rabbi Asi, de Amazon y Shabe Abanot, de que man dictive damo. Pero ¿qué pasa con el alimento de la mujer y de las hijas una vez que el marido muere? Que a pesar de que no están escritos, es como si estuviesen escritos. Y enseñó la Mishnah que no se cobra de ahí. Amarle, Me'aikara Ajitku. Desde el principio ya estaba decretado, ya estaba fijado, que tuvimos en el Benejorim, ven que tuvimos en el Meshuabadim. Es como si estuviesen escritos con respecto a los bienes libres, pero no con respecto a los bienes hipotecados. Rabbi Hanina Amar, dijo Rabbi Hanina, le ficha en que Tzuvim. Es decir, Rabbi Hanina nos da otro punto de vista. ¿Por qué no puede Shimón venir a reclamar a Rubén lo que él invirtió en mejorar el campo o los frutos que ese campo iba a dar? Porque no están, que Tzuvim no están fijados. Yo no puedo saber cuánto es, no lo puedo evaluar. ¿Sí? Yo no puedo saber cuánto va a producir y cuánto voy a ganar por la producción del campo antes de que pase. Ni puedo saber, ¿sí? Yo no puedo valorar cuánto mejoré el campo por haberlo abonado. Entonces, por eso es que no se puede cobrar de bienes hipotecados. Y Bayeleu, ¿sí? Vinieron a preguntar en la yeshiva de Rabbi Hanina, a la opinión de Rabbi Hanina, que Tzuvim, Uchtuvim Bae, ¿acaso es necesario que estén fijados, o sea, que tengan unos límites, que esté limitado y que además esté escrito? Hace falta las dos cosas, o Dilma, o a lo mejor, que Tzuvim, que Tzuvim. Basta con que estén fijados, a pesar de que no estén escritos. Vamos a tratar de traer algunas pruebas sobre esto. Tashma, ven y escucha. De Idmar, así fue dicho. Un hombre murió. Tenía 2 hijos y una hija. Perdón, 2 hijas y un hijo. Entonces, ¿qué pasa aquí? El hijo hereda. Las hijas son alimentadas. Pero cuando las hijas se casan, cada una que se casa tiene derecho a un 10% de los bienes como la dote. Es lo que ella se lleva para aportar a su marido. Ahora, Kadmar Rishona, la primera hija se casó. Penatlá hizo un Hasim y tomó ese 10% de los bienes, como es su ley. Lo explica Shenia Gabot, pero la segunda no le dio tiempo todavía a casarse. Hmeta Ben, ahora muere el hijo. Opa, ¿qué pasa ahora? Ahora, todo el dinero que queda es de las 2 hijas, se lo tienen que repartir. Entonces, ¿qué te va a decir la que no se casó? Es decir, espera. Déjame cobrar mi 10% que tú ya cobraste y de lo que queda nos lo repartimos entre las 2. La otra va a decir, no te casaste en su momento, no tuviste la posibilidad de casarte, lo que queda es de las 2, el otro 10% lo perdiste. Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, Shenia Vitra, la segunda salió perdiendo. Amarle Rabbi Hanina, le dijo Rabbi Hanina, Gedolá, Mizo, Amru, más que esto, un hidush más grande dijeron sobre esto. Motziin le parnasá, ven motziin le mesonot. Es decir, este 10% que pueden cobrar las hijas cuando se casan se llama parnasá. Entonces, ¿qué dice? Que se puede cobrar de un bien hipotecado para la parnasá, para este 10% de las hijas, pero no para alimentar a las hijas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la segunda hija, ¿sí? En caso de casarse va a venir a decir, yo quiero mi 10%, no hay dinero, de ese bien que está hipotecado, me lo vas a dar. Ya no está en manos de los herederos, va a ir a cobrarle a alguien diciendo este campo está hipotecado, me lo das. ¿Sí? Ahora tú me vas a decir que puedes sacar de un bien hipotecado para la parnasá, pero no para alimentar. Ve a Tamar y que puedes sacar de un bien hipotecado si se va a casar. Me vas a decir que, o sea, esa potestad que está demostrando esto,
que la hija tiene sobre un campo que está hipotecado. ¿Me vas a decir que no va a poder, que lo perdió? Entonces, Veja Parnasá de Mekatz Kayetz. Es decir, esta Neduñá, esta Parnasá que estamos diciendo, está fijada, es un 10% de los bienes. Umiechtab lo que tiba, y escrita no está escrita. Becamotzia, y de todas formas, la puede cobrar cuando se case la segunda hija de bienes incluso hipotecados. Entonces, ¿qué se ve de aquí? Que se cobra de bienes hipotecados una deuda sobre un valor fijo, estipulado, pero no escrito. La Cámara de Chafi dice, no, Shane Parnasá, es diferente esto de la Parnasá. Que Bandit la cala. ¿Por qué? Porque la Parnasá, el hecho de que hay una parte del dinero que le pertenece a la hija cuando se case, como dote, eso es algo que tiene voz, es decir, que la gente lo va diciendo. Y cuando viene la persona a comprar un campo, dice, pero yo sé que este campo van a poder cobrar de ello las niñas. Y entonces, como tiene voz, como corre la voz sobre ello, que mandictiva, dame, se parece como si es como si estuviese escrito. Entonces, aquí, ¿qué me querías decir? Que solamente porque está fijado ya se cobra de bienes hipotecados. No es un buen ejemplo, porque puesto que hay voz, es como si está fijado, es un 10%, pero además es como si estuviese escrito. Entonces es necesaria las dos, a priori, lo que estamos tratando de ver. Mati Rabuna Barmanoa, así preguntó Rabuna Barmanoa. Dice, Metu. Muy bien, nos está contando el caso de que de una mujer que tiene una hija de un marido y ahora se casa con otro hombre y viene y le dice, me caso contigo a condición de que alimentes a mi hija por 5 años. Y al cabo de 5 años el marido la divorcia y ella se casa con otro hombre y dice, me caso contigo a condición de que alimentes a mi hija por 5 años. Y así una vez y otra y otra. Imaginemos que la divorcia al cabo de 3. Le quedan 2 años por pagar. Esos 2 años se los tiene que pagar. Pero ya se casó con otro hombre y el otro hombre le está alimentando también a la hija. La hija salió ganando. Bien. Ahora dicen, Metu, murieron los maridos, Benotején, las hijas, Nizonot, Minejasim, Benejorim. Se alimentan de los bienes que son libres. Es decir, que esta mujer se casó con un hombre, tenía la otra hija, ahora tuvo otra hija, ahora tiene 2. Va y se casa con el otro y dice, quiero que alimentes a mis 2 hijas por 5 años. Y después tiene 3 hijas. ¿Sí? Ahora murieron los maridos que tenían que pagar cada uno a la hija que le correspondía, cobran el alimento de los bienes libres. Vejí, pero ella, la hija la hija primera, la primera hija que vino, que los maridos se comprometieron a alimentarla durante 5 años, Nizonet Minejasim Meshuadadim, cobran o es alimentada de bienes incluso hipotecados. Es decir, los hijos del que murió, las hijas del que murió, comen de lo que es Ben Jorim, libre. Pero la hija que el marido tomó el compromiso de alimentarla por 5 años, come de bienes hipotecados. Mi que porque esto es como si fuese una deuda. Es decir, como alguien que tiene, es como si fuese una acreedora. Ahora, ¿qué vemos aquí? Que hay un valor fijo, 5 años, pero no está escrito y aún así cobra de bienes hipotecados. Y dice, Jabe Mayaskin, ¿de qué estamos hablando aquí? Beshekanu Miyado. Aquí decimos no. Cuando la mujer, los maridos, perdón, y la mujer hicieron un quinián, hicieron un acto de adquisición cuando se casó con ella, y sobre este acto de adquisición fijó que que iba a alimentar a esta chica durante 5 años. Ahora, como hay un quinián, ¿sí? Es como si estuviese escrito. Está un quinián, lichtiva omed. Es decir, un quinián por sí solo ya se considera como que está escrito. Ya, y si es así, Banot Nami, entonces es así, las hijas que nacieron de la mujer de cada marido, que también cobren del Meshuabad, de los bienes hipotecados. Responde la Gemara y dice, Beshekanu lazo, Velokanu lazo. Estamos hablando de qué? Que adquirió para unas, pero no para la otra. Es decir, las hijas que nacieron de ese matrimonio todavía no estaban en el momento del quinián. Entonces, ellas cobran de los bienes libres. Pero la hija que venía con la madre antes de casarse, ahí hizo un quinián, cobra de los bienes hipotecados.
Mai Pasca, ¿cuál es el motivo del Tana de nuestra Mishnah o de esta Beraita? Dice, Bat Ishto de Hava Beshat Kinyan, porque la hija de su esposa estaba en el momento de la adquisición. Mehane le Kinyan, y entonces ahí sí que hace un Kinyan. Vitó, pero la hija del marido que muere, de los Habe Beshat Kinyan, que no estaba en el momento del Kinyan, lo Mehane le Kinyan. Ella no entró dentro del Kinyan. Pregunta la Gemara, Miloaz Kinyan de Habu, Tarbayu Beshat Kinyan. ¿Acaso no estamos hablando que estaban las dos en el momento del Kinyan, de la adquisición? Ejidami, ¿cómo puede ser que estén las dos? Tanto la hija del marido y la mujer como la hija de la mujer sola están, si no estaban casados. Dice, ají, dame, ¿cómo es así? De que llave a Hadra. Es decir, se casó con ella, le dijo, me comprometo a alimentar a tu hija por 5 años. Pasaron 4 años y medio, se divorciaron. Y entre medias tuvieron una hija. Ahora vuelve y se vuelve a casar con ella. Y otra vez, ¿te comprometes? Sí, me comprometo. Pero ahí, cuando hacen el Kinyan, la segunda vez, están las dos niñas. La que venía con la madre y la que nació del matrimonio cuando estaban casados la primera vez. Ella, entonces, explica la Gemara, vitó su hija, la hija del padre, de Betnai Bedin Kaachla. Ella está comiendo por qué de esos bienes. Por un decreto del Bedin. Lo me han el Kinyan. No hace falta que tenga un Kinyan. Patishto de lo Betnai Bedin Kaachla, pero la hija de su esposa, que no come porque el Bedin le obliga al marido o a los herederos del marido a alimentarla, sino que come por la deuda que contrajo el padre con ella. Entonces, mehan el Kinyan, ahí hace falta un Kinyan. Veji migra gara. Entonces que sale perdiendo. La hija primera sale perdiendo, la hija del padre sale perdiendo. Él habitó que van de Betnai Bedin que Ajla. La hija del marido, puesto que va a comer por el decreto del Bedin de sus bienes, hambre, emar, srire, adpasa. Ahí sospechamos. Es decir, puesto que su hija, ¿qué sospechamos? Que el padre, mientras estaba en vida, iba poniendo un poquito de dinero de lado en una cuenta de ahorro. Y dice, para que cuando me muera, así tenga a mi hija para comer. Y entonces, por eso, sobre eso sospechamos. Decimos, si ya seguramente puso de lado, solamente va a poder comer de los bienes libres. Pero la otra hija, con la cual él tiene una deuda, entonces ahí vamos a decir, tienes que hacer Kinyan de esa deuda y entonces va a cobrar de los bienes que están hipotecados. Tashma, ven y escucha. Amar Rabbi Natan, dijo Rabbi Natan, Ematai, ¿cuándo fue dicho esto? En la Mishnah, que no se, volvemos al campo, que no se cobra de bienes hipotecados sobre lo que se mejoró el campo o la producción, etcétera, etcétera. Isman, Shekadam Mikho, Shel Sheni, El Shifho Shel Rishon. Es decir, cuando primero compró el segundo antes de que el primero mejore el campo. Es decir, el segundo comprador que compró antes de que el primero ya haya abonado, haya mejorado el campo, etc. Pero si el primero mejoró el campo antes de que el segundo lo compre, ahí puede cobrar el que mejoró el campo de bienes hipotecados. Alma Mishum de lo Kadimhu. Entonces, ¿qué vemos? Que únicamente por causa de que no fue antes el mejorar antes que la compra. Ahora, en realidad dice Tanaehi. Aquí hay una discusión entre Tanaim. De Tania, como se enseña una vereita, Emosim Agilat Perot, Velishbach Karkaot, Velimzon Isha, Veabanot, Minejasim Eshovedim y Penetikuna Ola. Es decir, no se cobra ni lo que se mejoró el campo, ni los frutos del campo, ni el alimento para la mujer y las hijas de bienes hipotecados por causa del correcto funcionamiento del mundo. De Fishe en Ketuvin. ¿Por qué? Porque no están escritos. Amar Rabiosi, Vejimat, Tikuna, Olam, Yesh Bezo. ¿Y qué tipo de correcto funcionamiento del mundo hay en esto? Valo en Ketuvin. Es decir, la cantidad no está fija. Por lo tanto, no se puede marcar una hipoteca sobre eso. Entonces, vemos aquí que discutieron los Tanaim entre la Mahloket, la discusión entre Resh Lakish y Rabbi Yohanan con Rabbi Hanina. Muy bien, el segundo tema del DAF tiene que ver con un concepto que se llama Modebe Mixat.
es decir, una persona que reconoce una parte de la deuda, y como dijimos en la Mishnah nos dijo, la persona que encuentra un objeto perdido, otra vez, aquí estamos, Veamotze Metzia, una persona que encuentra un objeto perdido y viene a devolverlo, lo Ishaba no se le hace jurar. Mi benético una ola. ¿Qué quiere decir? Que la persona viene y encontró un monedero, ¿sí? Y en el monedero está la dirección del dueño, va al dueño, le dice, toma, encontré tu monedero. El dueño abre el monedero y ve que hay 200 euros. Dice, ¿cómo puede ser que aquí había 500 euros? ¿Dónde están los otros 300 que faltan? El que trae el objeto perdido dice, a mí qué me cuentas, yo he encontrado el monedero, te lo he traído, yo no he tomado nada. El dueño dice, no, me lo has robado, me has cogido 300 euros. Entonces lo que nos está diciendo la Mishnah es que el que encontró el objeto perdido y lo devuelve no tiene por qué jurar. ¿Por qué? Por el correcto funcionamiento del mundo. Porque, ¿qué pasa? Que si yo encuentro algo, ¿sí? Y voy y lo devuelvo, a lo mejor el dueño me va a decir, pero aquí había más. Entonces, ¿sabes qué? Yo no lo voy a devolver, no lo voy a llevar. Bien, entonces, por el correcto funcionamiento del mundo no jura. Muy bien. Amar Rabbi Yitzhak, dijo Rabbi Yitzhak, Shene, Kisin, Keshurim, Matzat, Ali. Vehala, Omer, Lo Matzati Ela Echad, Nishba. Una persona viene y le trae un objeto perdido al dueño. El dueño le dice, esta bolsa de dinero que tú me traes eran dos bolsas atadas, una con la otra. Y tú solamente me traes una. Tiene que jurar que solamente encontró una. Ahora, Shene Shevarim, Keshurim, Matzatali, tú me encontraste dos toros atados, perdón, yo perdí dos toros atados, va a la Omer, y el que lo encontró, que dice, lo haya, era solamente había uno, Enonishba, él no tiene que jurar. Maitama, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es la diferencia? Dice Shevarim, Menatje, Mehadade, es decir, los toros, ¿sí? Con el movimiento, con una cosa, con la otra, se pueden separar, y entonces se encontró uno, puede ser que haya encontrado uno. Es decir, aquí hay una duda, a lo mejor es verdad, pero en el otro caso de las bolsas es lo que se llama barí. Barí, que quiere decir que estoy convencido de que yo perdí dos bolsas y las bolsas solas no se van a soltar. Muy bien. Entonces dice, Kisin lo minatje mehade, pero las bolsas no se sueltan solas. Ahora, otro caso dice, Shenesh Barim Keshurim Matzata, es decir, yo perdí dos toros atados. Va a Omer y el que lo encontró que dice, Matzati, es verdad, encontré dos. Hazarti lejadmehem, pero ya te devolví uno de ellos. Ares de Nishba tiene que jurar. ¿Por qué? Porque eso se llama Modebe Mixat, está reconociendo una parte de la deuda. Berabishak, Letle, Hamotzi Metzia, Lo Ishaba, mi penetikuna olam. Entonces, espérate, ¿qué nos está diciendo Rabishak? Que el que encontró las bolsas y que dijo, aquí había dos, solamente hay uno. O el que encontró los dos toros y dice, uno ya te lo devolví, etcétera. ¿Qué dijimos? La Mishnah dijo que no tiene que jurar. ¿Por qué Rabbi Isaac dice que tiene que jurar? ¿Acaso no tiene esta enseñanza? Se responde la cámara y dice, de Amar, Rabbi Isaac es el que dice que si los dueños traen una ta'aná, una ta'aná, un argumento, vadait, es decir, que está convencido de que eso es así, ¿sí? No se considera como que está devolviendo un objeto perdido. Es decir, una cosa es la duda. Puede ser que hubiese dos toros, puede ser que no hubiese dos toros, porque a lo mejor se soltaron. Ok, pero dos bolsas había seguro porque no se pueden soltar solas. Que Rabbi Elazar ben Yaakov, como lo que dice Rabbi Elazar ben Yaakov de Taña, que se enseñó en una veraita Rabbi Elazar ben Yaakov Omer, dijo Rabbi Elazar ben Yaakov, Pe'amim shadam nishba alta anatasmo. Hay veces que una persona viene a jurar por un argumento sobre él mismo. ¿Qué chat? ¿Cómo es esto? Manele abija beyadi. Una persona va a ver a un chico, a otra persona, y le dice, oye, tu padre me prestó un mané, de pras, y ya me comí la mitad. Es decir, te estoy devolviendo la mitad, perdón, le devolví la mitad. De pras. Es decir, tu padre me prestó 100, yo ya le devolví 50. Entonces, ¿qué? Ares de Nishba, se le hace jurar.
Y este es alguien que está jurando por su propia ta'aná, por su propio argumento, porque él mismo se metió ahí. Podría perfectamente haber dicho, no le debo nada a tu padre, o podría haber perfectamente dicho, ya le devolví todo a tu padre. Él mismo está argumentando contra sí. Jajamim, los sabios dicen, enoela que meshiv upatur. Entonces los jajamim dicen, no es que está haciendo tanatasmo. Es como alguien que está devolviendo un objeto perdido. ¿El objeto perdido cuál era? 50 monedas que quedan, o la mitad de 50 euros, de los 100 que me prestó tu padre. Quedaban 50, te los estoy devolviendo por pagar. Te los estoy devolviendo. No es como que estoy acusándome a mí mismo de deber, sino que es como si te estuviese devolviendo un objeto perdido y entonces está exento de jurar. Rabbi Eliezer ben Yaakov, ¿y acaso para Rabbi Eliezer ben Yaakov no tiene la Mishnah que hemos estudiado que Meshiva Veda Patur, que la persona que devuelve este objeto perdido está exento de jurar por causa del correcto funcionamiento del mundo? Amarrab dijo Rab, Betoano Katan. Ah, pero ¿de qué estamos hablando aquí? Que el que reclama el dinero es un menor, es un niño pequeño. Por lo tanto, no se considera como que está devolviendo un objeto perdido. Pregunta la Gemara sobre Rab, Katán, Midi, Meshasha, Idbe. ¿Acaso hay algún tipo de realidad en el reclamo de un niño pequeño? Beatnan, ¿acaso no fue enseñado en la Mishnah, en Masechet Shavuot? En Ishbaim al Ta'anat, Jeresh de Katán. No se jura por la queja de un Jeresh, de un sordomudo, de un demente o de un niño pequeño. Entonces responde la cámara y dice, Maikatan, no, espera, ¿qué es pequeño aquí? No estamos hablando de un niño que es menor de edad. Gadol, en realidad es un adulto. ¿Y por qué se le llama pequeño? Del Gabemi, le David, Katanu, porque en cuanto a los asuntos de su padre, es pequeño, porque él no sabe a quién su padre le debió, le dejó dinero, a quién le prestó, quién le debe dinero al padre. Es como un niño pequeño con respecto a eso. Y Aja pregunta a la cámara si es así, entonces está Natatzmo. Entonces que sí, es efectivamente que él mismo se está acusando. Perdón. ¿Acaso esto se considera Tanatatzmo? Que él mismo se está acusando. Tanata Jerimu. Son los otros que está diciendo. Es como si otra persona está diciendo, oye, me debes dinero. Porque el hijo es un adulto y viene a cobrar la deuda. Responde la cámara y dice, Tanata Jerim, Veodatasmo. Es decir, el reclamo es de otros, es del hijo. Pero el aviso de que hay una deuda, él mismo lo hizo. Ahora, pregunta la cámara, Kulehu, Tanat Nami, Tanat Ajerim, pero todas las deudas son así. Viene una persona a cobrar y la persona que tiene que pagar da su aviso, ¿sí? Entonces, él la vez de Rabba Kamipligue. Entonces, en realidad, la discusión está en lo que dijo Rabba. Llama Rabba, que dijo Rabba, mi penema amra Torah, modemixa Tanat Yishava. ¿Por qué dijo la Torah que aquella persona que reconoce una parte de la deuda tiene que jurar? Y no está exento de jurar, como el que devuelve un objeto perdido. Dice, Hazaká en Adam meiz panad bifne baaljo. Es decir, tenemos una Hazaká, una presunción de que la persona no va a ser tan descarado de ponerse así delante de aquella persona que tiene la deuda con él. Veabe kuleu, vae le mihperele. ¿Por qué? Porque en realidad el deudor hubiese querido negar toda la deuda. Ay, de los cafre, pero el hecho de que no reniega de esa deuda. Mishum de en Adam me hispana bifne al jobó, porque una persona no es tan descarada para negar su deuda delante de un acreedor. Ubecule, bae, de lo de le. Y según todo el mundo, es necesario que el deudor venga a reconocer una parte. Hay de lo de le. Ahora, el hecho de que no reconoció una parte, que no reconoció la deuda, sino solamente la mitad. Lo mishum sherotze ligdolo. No es porque quiera robarle. El mishum, sino que es porque ishtamute hu deka mishtametle. Es decir, que el deudor no tiene cómo pagar.
de Sabara, de Ahabuli, Zuze, Uparana. Entonces, ¿qué es lo que piensa? Uparanale. Ujoshev, Eshtamet, me amalvé. Es decir, voy a dejar la deuda aparcada, ¿sí? Hasta que tenga el dinero para poder pagar toda la deuda. Y la ve. Por eso dijo la Torá que tiene que jurar el que reconoce una parte de la deuda. Es decir, ¿qué es lo que nos está diciendo? Dice, ¿por qué la persona viene a reconocer solamente una parte de la deuda? No es porque sea un descarado que diga yo no quiero pagar, porque si no, ¿qué podría haber dicho? No te debo nada. Ahora, si reconoce una parte de la deuda, ¿por qué es? Porque en realidad sabe que hay una deuda, pero no puede pagarla toda. Entonces, ¿qué dice? Voy a reconocer que una parte de la deuda y cuando tenga para pagar el resto lo voy a pagar. Kieji, muy bien. Ahora dice Rabbi Eliezer Ben Yaakov Sabat. Rabbi Eliezer Ben Yaakov opina, que era la pregunta, ¿sí? Dice, Shanabo es diferente aquí, el que pide un préstamo. Pero Shana Bebidno, Bibno, perdón, lo enseñó con respecto a al préstamo, pero no lo enseñó con respecto al hijo del prestamista. Enomeiz, es decir, a lo ve no va a ser descarado de negar toda la deuda con el prestamista que ahora murió, pero no con el hijo. Entonces, por lo tanto, no es como el que está devolviendo un objeto perdido. Veramaran sabrí qué es lo que opinan los sabios. Bohu de Enomeis. Aquí, justamente, con el que dio el préstamo, es que no va a ser descarado. El Aviv no, pero con el hijo, Meis, sí que va a ser descarado. Umedelo Meis, y puesto que no lo fue, que negó toda la deuda, Meshiva Bedahu, se considera como que está devolviendo la deuda. Es decir, el motivo por qué es que dijeron Modebe Mixat. Porque una persona que reconoce una parte de la deuda va a decir, no es descarado, no fue descarado para negarlo todo, quiere decir que quiere pagar pero no puede por ahora. Entonces ahí se le hace jurar. Ahora, si con el padre no fue descarado, no sería descarado, que es el que le prestó el dinero, con el hijo tampoco, esa es la opinión de Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Los sabios dicen no. Con el padre es que no sería descarado, pero el hijo no sabe nada, puede perfectamente decir, yo no le debía nada a tu padre, y no tener que pagar. Entonces, del hecho de que dijo, yo ya le pagué la mitad y le debo 50, entonces es como que le está devolviendo un objeto perdido y por eso no tiene que jurar. Hasta aquí llega el DAF. Antes de la entrada de Shabbat Kodesh nos encontraremos para seguir con nuestro estudio Fisku Veinzo.